El reconocimiento de los derechos humanos en nuestra Constitución no solo implica un cambio de nombres o de una sustitución de garantías individuales por derechos humanos, implica una verdadera transformación del derecho. En realidad es una forma de comprender, analizar y explicar el fenómeno jurídico de una manera muy diferente a la forma tradicional que se venía haciendo. Sin embargo, como sustento de los derechos humanos, tenemos a la democracia. La democracia no puede ser evadida cuando en una constitución se habla de derechos humanos. Es su presupuesto necesario y el constitucionalismo la corriente filosófica que le da sustento. La democracia en la actualidad se comprende como un concepto positivo. No siempre fue así. A finales de la Segunda Guerra Mundial existieron autores que consideraban que la democracia era algo negativo para la sociedad. De hecho, en varias discusiones, autores proponen que tenga un concepto negativo, ya que debemos de recordar que a través de supuestas legitimaciones democráticas se llegó a la Segunda Guerra Mundial, a la Primera Guerra Mundial, y eso, claro, pues provoca mucho desajuste en el orden social y en la credibilidad que tenía la democracia. Con la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 por parte de la ONU, se establece el reconocimiento de diversos derechos, de 31 derechos, que deben de ser inherentes a toda persona. Sin embargo, para hacerlos efectivos se necesitaba de que una forma de gobierno las garantizara. Esta forma de gobierno es la democracia. Para 1970 se empieza una discusión en relación con la legitimidad de los representantes que darían cauce al cumplimiento de los derechos humanos. Entonces empieza una etapa que nosotros vamos a conocer como la etapa del derecho de la democracia electoral. La democracia electoral tiene por objetivo analizar los procedimientos a través de los cuales se legitima el acceso al poder de los representantes y donde la sociedad debe de participar. Para 1990 se inicia la construcción de procedimientos que buscan ampliar la participación de la sociedad en asuntos públicos. No es solamente elegir representantes, sino también formar parte de las decisiones públicas, porque pareciera que el soberano, la sociedad, solamente tenía un día para participar y eso no es así. Por tanto, se empieza a pensar en un concepto que se va a denominar participación ciudadana. En términos de la democracia, se habla de la democracia participativa. Esta participación ciudadana lo que busca es que la sociedad participe de una manera activa en decisiones públicas que afectan a la sociedad en general. Actualmente nosotros conocemos dos mecanismos que son los más reconocidos a nivel no solamente nacional, sino internacional. El primero se refiere al referéndum. El referéndum es una consulta pública en donde participan los ciudadanos cuando el Congreso o la Asamblea Legislativa de un estado, de un país, ha emitido una reforma constitucional o una ley. Lo que se le pregunta a la sociedad es si está de acuerdo o no con esa reforma. Existen dos modelos. Uno en donde se vincula la decisión de la sociedad para saber si esa ley debe de ser aprobada, o en el otro caso, otro modelo es donde no se vincula la decisión de la sociedad y solamente es ocupada por la Asamblea para tener un referente en relación con la opinión de la sociedad. Sin embargo, modelos más democráticos, como por ejemplo el modelo suizo de reforma constitucional, exige que cualquier reforma constitucional deba de ser aprobada por la sociedad. La otra figura que de una manera general es reconocida es el plebiscito. El plebiscito tiene que ver con actos administrativos en general, actos donde la administración pública ejerce un gasto y donde puede resentirse alguna molestia, algún malestar por parte de la sociedad. Lo que se ocupa es que se consulta a la sociedad antes de que el gobierno realice la obra y de esta manera pueda entonces el administrador o el jefe de gobierno poder saber si realiza o no la obra. Igual que en el referéndum existe esta clasificación de vinculantes y no vinculantes. Vinculantes cuando la votación debe de ser observada y cumplida por parte del gobierno, y no vinculante cuando la gente se expresa pero no obliga al gobierno
a tener que acatar la decisión de la sociedad y solamente sirve como un referente para saber qué es lo que debe de decidir el gobierno. En síntesis, podríamos decir que el referéndum tiene que ver con asuntos legislativos y el plebiscito con asuntos ejecutivos. El referéndum se hace de manera posterior al acto legislativo y el plebiscito se tiene que hacer de manera anterior al plebiscito. Estas características nos demuestran que se vuelve eficiente la decisión de la sociedad. Claro, tenemos el caso de las acciones no vinculantes, pero que de alguna manera van a provocar un cambio en el comportamiento de las autoridades, porque sabemos que una autoridad que no está legitimada por sus decisiones va a carecer de fuerza para ser reconocida como autoridad. Entonces, lo que ahora necesitamos es que en el Estado mexicano se establezcan y se legisle estas figuras que, aunque en diversos estados está reconocido, no debemos de olvidar que hay estados que no lo hacen y también que en el ámbito federal o los requisitos que se solicitan son demasiado amplios y esto provoca una apatía por parte de los ciudadanos a participar. Y es que estas figuras son lo más acorde a lo que se refiere a un Estado democrático. No sería posible, por ejemplo, en el caso del juicio de amparo que se interpone en Oaxaca, donde una comunidad indígena tiene que solicitar a un juez federal que se le garantice su derecho a la salud estableciendo una clínica de salud. La comunidad ganó la protección de la justicia federal a través del juicio de amparo y es como se ordena al gobierno del Estado poner una clínica que garantice este derecho humano para esta comunidad. No es necesario acudir a los medios jurisdiccionales. Me parece que el establecimiento de figuras democráticas como el plebiscito y el referéndum arreglarían muchísimo de los problemas que ahora está sufriendo México.